Eduardo Valverde, uno de los empresarios más poderosos de Madrid, vivía rodeado de lujos, admiración y la pareja perfecta para las revistas, pero en su interior lo devoraba una duda que no lo dejaba dormir. ¿El amor que recibía era auténtico o simplemente un reflejo de su fortuna? Decidido a descubrir la verdad, urdió un plan tan arriesgado como impensable: fingir un accidente que lo dejara en silla de ruedas. Quería comprobar si su compañera se quedaría a su lado sin la atracción del poder ni la seguridad del dinero. Sin embargo, lo que ocurrió después no solo pondría en evidencia la frialdad de quien decía amarlo, sino también revelaría la ternura inesperada de alguien que siempre había estado a su lado en silencio. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En las luces frías de Madrid, un millonario parecía tenerlo todo, pero en su corazón reinaba la duda más amarga. La soledad en su mansión se anticipa como el terreno fértil donde pronto estallará un conflicto inesperado. Don Eduardo Valverde, heredero de una de las fortunas más antiguas del sector inmobiliario en España, se encontraba sentado frente al ventanal de su mansión en La Moraleja. Desde allí, podía ver la ciudad adornada con guirnaldas de Navidad, los coches circulando por la Castellana, las familias cargadas de bolsas y regalos. Sin embargo, ese bullicio de luces y risas parecía no pertenecerle. Todo lo que poseía, desde los cuadros firmados por pintores famosos hasta el cava guardado en su bodega, le pesaba como cadenas invisibles. Aquella tarde de diciembre, la mansión estaba silenciosa. Ni siquiera el eco de las criadas que preparaban las estancias sonaba. En el gran salón, Beatriz Santamaría, su pareja, hojeaba una revista de moda mientras sorbía distraídamente un sorbo de cava catalán. Vestía un abrigo elegante de piel clara y hablaba por teléfono con su agente, comentando un próximo desfile en Milán. Eduardo intentó iniciar una conversación más íntima, preguntándole si le apetecía pasar juntos la Nochebuena en familia, sin cámaras ni compromisos. Beatriz le sonrió apenas, como quien concede una cortesía, y enseguida retomó su discurso sobre diseñadores, compromisos y viajes. El contraste era brutal. Eduardo, acostumbrado a reuniones con ministros y empresarios, estaba allí, buscando en la mirada de Beatriz algo de calor humano, y lo único que recibía eran respuestas automáticas. «Ya veremos, cariño», le decía ella mientras enviaba mensajes desde su móvil de última generación. Él la observaba, reconociendo la belleza que todos admiraban en las revistas, pero notando también una frialdad que lo atravesaba. Al anochecer, decidió llamar a su médico y amigo de la universidad, el doctor Ramiro Ortega. Lo recibió en el despacho, una sala cubierta de estanterías de roble oscuro y fotografías de inauguraciones millonarias. Ramiro llegó con el abrigo aún húmedo por la llovizna madrileña y aceptó el café fuerte que el mayordomo le ofreció. Eduardo le confesó lo que llevaba meses rumiando, que no podía seguir dudando del amor de Beatriz, que necesitaba saber la verdad. Con voz grave, explicó su idea: fingir un accidente que lo dejara en silla de ruedas, observar si ella permanecía a su lado cuando él ya no fuera el hombre poderoso y seguro que todo el mundo admiraba. Ramiro se quedó helado. Miró a su amigo como si no lo reconociera. «Eduardo, eso no es un juego. ¿Te das cuenta del daño que puedes causar?» Pero Eduardo, con la mirada fija en el ventanal, respondió que prefería una verdad dolorosa a seguir viviendo en una mentira cómoda. La llovizna golpeaba los cristales, y el reloj de pared marcaba cada segundo con un eco solemne. La conversación se prolongó durante horas. Ramiro intentó disuadirlo, recordándole que la vida no podía manejarse como una operación financiera, que las personas no eran empresas que se pusieran a prueba con planes extremos. Pero Eduardo, con su voz firme y un rastro de tristeza, insistió en que no soportaba seguir con la duda. La belleza de Beatriz,
Sus gestos calculados y su manera de evadir cualquier conversación profunda eran pruebas que lo habían ido desgastando. Finalmente, Ramiro aceptó a regañadientes. Le dijo que podía preparar informes médicos convincentes, alquilar equipos y organizar enfermeros de confianza. Eduardo asintió con una mezcla de alivio y desolación. Al despedirse, estrecharon las manos con fuerza, como si sellaran un pacto peligroso. Esa noche, Eduardo subió a su habitación. La mansión estaba silenciosa. Solo se escuchaba el viento golpeando los pinos del jardín. Se recostó en la cama de sábanas blancas, incapaz de dormir. Beatriz descansaba en la habitación contigua, soñando con desfiles y alfombras rojas. Eduardo, en cambio, miraba el techo con el corazón inquieto. No sabía aún que su plan no solo revelaría el verdadero rostro de su pareja, sino que también destaparía un secreto enterrado en su propio pasado. Un secreto que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Al cerrar los ojos esa noche, Eduardo ignora que el engaño lo llevará a descubrir un secreto mucho más grande de lo que imagina. La soledad que había sentido Eduardo en su mansión se transformó en un escenario perfecto para poner en marcha su plan. El amanecer siguiente, el doctor Ramiro Ortega preparó cada detalle. Informes médicos falsos, una silla de ruedas alquilada y un equipo de enfermeros discretos que harían creíble la farsa. Eduardo se dejó colocar un cuello ortopédico y se acomodó en la silla, con una expresión de dolor que parecía real incluso para sí mismo. Por la tarde, el sonido de un motor de alta gama rompió el silencio del jardín. El Maserati de Beatriz entró con un rugido elegante, sus ruedas mojadas levantando pequeñas gotas en el sendero de grava. Beatriz bajó del coche envuelta en un abrigo carmesí, sus tacones resonando sobre el mármol del vestíbulo como si estuviera en una pasarela. Corrió hacia Eduardo con un gesto dramático, se inclinó frente a él y exclamó palabras de consuelo. Sin embargo, Eduardo percibió un brillo extraño en sus ojos, una sombra de incomodidad que desapareció tan rápido como apareció. Cuando él le explicó que los médicos hablaban de meses de rehabilitación, quizás años, Beatriz frunció el ceño apenas un instante antes de recomponerse. «Cariño, estaré contigo». «Claro que sí», dijo con voz suave, pero enseguida comenzó a mencionar compromisos ineludibles. Un desfile en Milán, una sesión de fotos en Barcelona. Sus palabras parecían más un calendario que una promesa. Eduardo la observaba en silencio, sintiendo cómo cada frase confirmaba sus peores temores. En ese instante, una puerta lateral se abrió y apareció Clara Jiménez, la empleada que llevaba años trabajando en la casa. Su presencia era discreta. Cabello recogido en un moño sencillo, un uniforme lila con delantal blanco. Traía una bandeja de té con churros recién hechos, y el aroma a chocolate caliente llenó el salón. Mientras Beatriz hablaba apresurada con su agente por teléfono, Clara se acercó y con delicadeza acomodó un cojín detrás de la espalda de Eduardo. Él la miró sorprendido. Había pasado años sin reparar verdaderamente en esa mujer, y ahora percibía en sus ojos oscuros una preocupación genuina. No era la mirada fría de quien actúa por obligación, sino la de alguien que comprendía el dolor ajeno. Clara, con un gesto rápido pero cuidadoso, le susurró: «No se preocupe, don Eduardo. Saldremos adelante». Eduardo quedó paralizado por la sencillez de aquellas palabras. Beatriz, mientras tanto, caminaba de un lado a otro con el móvil en la oreja, disculpándose por tener que viajar en pocos días. La escena era un contraste absoluto. De un lado, el lujo superficial. Del otro, la humanidad silenciosa. La tarde avanzó, y la mansión se llenó de un ambiente extraño. Eduardo comenzó a notar detalles que antes ignoraba. Cómo Beatriz cuidaba de no arruinar su vestido al inclinarse. Cómo evitaba mirarle directamente a los ojos. En cambio, Clara servía el té con movimientos firmes,
asegurándose de que él pudiera alcanzarlo sin dificultad. Cuando la lluvia cesó y el cielo de Madrid se tornó gris metálico, Beatriz anunció que debía atender llamadas urgentes en el estudio. Eduardo se quedó solo con Clara, que recogía la bandeja en silencio. De pronto, sintió la necesidad de hablar, pero las palabras no salieron. Bastó con la forma en que ella ajustó suavemente la manta sobre sus piernas para comprender que algo inesperado estaba ocurriendo. Esa noche, al acostarse, Eduardo recordó aquella frase susurrada. Había sido apenas un murmullo, pero resonaba en su mente con una fuerza que lo inquietaba. Tal vez la prueba que había planeado no solo revelaría el verdadero rostro de Beatriz, sino también sacaría a la luz presencias que él había ignorado demasiado tiempo. Eduardo se quedó mirando el techo en la oscuridad, sin saber por qué, con la sensación de que aquella empleada, siempre invisible, estaba a punto de convertirse en parte fundamental de su destino. Eduardo se queda mirando a Clara con una sensación extraña. Alguien que había sido invisible de pronto brillaba con fuerza inesperada. La mañana siguiente amaneció con un aire helado en La Moraleja. Los pinos del jardín todavía guardaban gotas de rocío. Y, dentro de la mansión, el silencio parecía pesar más que de costumbre. Eduardo se encontraba en la sala principal, sentado en la silla de ruedas, observando por el ventanal el movimiento lejano de la ciudad. Beatriz ya había partido hacia Milán con un alivio apenas disimulado, dejándole una promesa vacía de volver pronto. Solo quedaba Clara, con su andar sereno, que entraba cada tanto para traerle café recién hecho o ajustar las cortinas. Esa tarde, mientras Eduardo repasaba algunos documentos con gesto distraído, escuchó unas risas agudas viniendo del pasillo. Frunció el ceño. En aquella casa raramente se escuchaban voces infantiles. Clara apareció acompañada de una niña de ojos grandes y cabello castaño, que se aferraba a su mano con confianza. «Don Eduardo», dijo la empleada con voz vacilante. «Esta es Irene, mi sobrina. Ha venido a pasar unos días conmigo porque su madre trabaja en el hospital de noche». La niña, de unos 8 años, vestía un abrigo rojo gastado y llevaba un oso de peluche en brazos. Caminó hacia Eduardo con paso tímido. Pero cuando lo tuvo frente a frente, lo miró fijamente como si lo conociera de antes. Sus labios se movieron en un murmullo que lo dejó helado. «Papá». El silencio cayó sobre la sala. Eduardo abrió los ojos con incredulidad. Clara se giró de inmediato hacia la niña, tratando de corregirla. «Irene, cariño, no digas tonterías. Don Eduardo no es tu papá». Pero la niña insistió, abrazando más fuerte a su oso. «Sí que lo es. Lo vi en la foto que guarda mamá en la caja de madera. Es el mismo hombre». El corazón de Eduardo dio un vuelco. «¿Qué foto?», preguntó, con la voz quebrada. Clara se quedó pálida, incapaz de responder de inmediato. La niña, en su inocencia, explicó que había encontrado una imagen antigua. Su madre, Clara y un hombre joven que se parecía exactamente a Eduardo, sonriendo en lo que parecía una feria de verano en Segovia. Eduardo comprendió de golpe que aquella escena inocente escondía un pasado que nunca había sospechado. Clara intentó desviar el tema, pidiéndole a Irene que fuera a la cocina a buscar unas galletas. Cuando la niña salió corriendo, la empleada se quedó de pie frente a Eduardo, con las manos entrelazadas y el rostro enrojecido. «Es un malentendido», murmuró, evitando su mirada. Pero Eduardo no se dejó engañar. «Clara, dime la verdad, ¿por qué tu sobrina cree que soy su padre?». Ella respiró hondo, como quien carga un peso demasiado grande. «Porque en parte tiene razón. Irene no es solo mi sobrina». La voz se le quebró antes de poder completar la frase. Eduardo sintió un vértigo inesperado. Cada detalle, cada silencio de Clara en los últimos días, cobraba ahora un nuevo sentido. La tensión se volvió insoportable. Afuera, el viento agitaba los pinos,
Y dentro de la mansión, Eduardo comprendió que su engaño sobre la parálisis había abierto una puerta a un secreto aún más profundo. El descubrimiento de la niña no era una coincidencia, sino el inicio de una verdad que lo cambiaría todo. Cuando Irene regresó con las galletas, corrió a sentarse junto a él, como si le perteneciera. Eduardo, conmovido, le acarició el cabello con torpeza. En ese gesto simple se escondía un torbellino de emociones. Miedo, sorpresa y una ternura que no recordaba haber sentido nunca. Eduardo se queda paralizado con la certeza de que Irene guarda la llave de un pasado que aún no conoce por completo. El viaje a Segovia llegó en un momento en que Eduardo apenas podía ordenar sus pensamientos. Tras la revelación de Irene, las preguntas lo perseguían día y noche. Clara se mostraba esquiva, evitando responder con claridad, y la niña repetía con insistencia que él era su padre. Para escapar del asfixiante silencio de la mansión, Eduardo decidió aceptar la invitación a un evento cultural en la Plaza Mayor de Segovia. La inauguración del mercado navideño. La plaza estaba repleta de luces, puestos de artesanía y olor a castañas asadas. Familias enteras paseaban con bufandas de lana, niños corrían con globos en la mano, y las campanas de la catedral marcaban la hora. Eduardo llegó acompañado por Clara e Irene. Tratando de mantener la calma frente a la multitud, Beatriz, que había regresado de Milán, también asistió, decidida a mostrar al mundo que seguía siendo la pareja del poderoso empresario. Vestía un abrigo blanco impecable y saludaba a los conocidos con una sonrisa calculada. El contraste era evidente. Mientras Beatriz se detenía a posar para las cámaras locales, Irene jalaba suavemente la mano de Eduardo y le señalaba un puesto de juguetes. ¿Me compras uno, papá?, preguntó en voz alta. El murmullo de las personas cercanas se detuvo unos segundos, sorprendidos por la espontaneidad de la niña. Eduardo sintió que el corazón se le detenía. No pudo contestar de inmediato. Pero la mirada de Irene, llena de inocencia y certeza, lo obligó a reaccionar. Beatriz, irritada por la escena, se acercó con tono autoritario. Eduardo, no puedes permitir estas confusiones. Esa niña no es nada tuya. Sus palabras cayeron como un golpe seco. Clara enrojeció, abrazando a Irene, pero la niña se soltó y miró fijamente a Beatriz. Él sí es mi papá. Lo vi en la foto con mamá. El silencio se extendió por la plaza como un manto. Los vendedores dejaron de pregonar. Los curiosos se acercaron discretamente. Eduardo sintió que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Con voz grave, sostuvo la mirada de Beatriz y dijo: «No vuelvas a hablar así de la niña. Se lo debo a ella, y a mí mismo descubrir qué hay detrás de todo esto». Beatriz perdió la compostura. «¿De verdad vas a creer a una niña desconocida antes que a mí?», gritó, atrayendo aún más miradas. Eduardo, en cambio, mantuvo la calma. Se arrodilló frente a Irene, la tomó de las manos y con ternura le preguntó: «¿Dónde viste esa foto, cariño?». Irene respondió sin titubeos: «En casa de mamá, en una caja con tus cartas». Las palabras de la niña fueron como un disparo al corazón. Clara intentó intervenir, pero ya era tarde. La verdad flotaba en el aire. Beatriz, furiosa, se alejó entre la multitud, murmurando sobre su reputación arruinada. Eduardo la dejó marchar sin remordimiento. Lo único que le importaba en ese instante era la pequeña que lo miraba como si siempre hubiera sabido la verdad. Las campanas repicaron fuerte, y bajo las luces del mercado navideño, Eduardo comprendió que la prueba que había diseñado para Beatriz había terminado revelando un secreto mucho más profundo, el de una paternidad inesperada. La plaza, con su bullicio festivo, se convirtió en el escenario de una revelación íntima y dolorosa, pero también en el inicio de un camino hacia la redención. Eduardo queda en medio de la multitud con el alma estremecida. Por primera vez en años,
el poder y el dinero no significaban nada comparados con la voz de una niña que lo llamaba papá. La mañana después del tumulto en Segovia, la mansión de La Moraleja parecía más fría que nunca. Eduardo caminaba de un lado a otro por el salón, ya sin la silla de ruedas. La farsa había terminado. No podía seguir escondiéndose tras un accidente inventado. Los ecos de la voz de Irene llamándolo papá seguían golpeando en su interior, más fuertes que cualquier junta de negocios o titular en la prensa económica. Beatriz había desaparecido de su vida tan rápido como había llegado, dejando atrás un rastro de reproches y mensajes sin importancia. Para él, ya no significaba nada. Lo que realmente importaba ahora era Irene. Y con ella, las preguntas que llevaba años sin hacerse. Eduardo recordó aquellas noches en las que Clara lo cuidaba sin pedir nada a cambio, la ternura silenciosa con la que Irene lo buscaba, como si siempre hubiera presentido el lazo que los unía. Decidió actuar. Llamó al doctor Ramiro Ortega y le pidió que cancelara todo lo relacionado con el montaje médico. Ramiro, no necesito más excusas. Lo que necesito es la verdad, dijo con voz firme. El médico lo miró con una mezcla de preocupación y alivio, como si por fin Eduardo hubiera despertado de una obsesión peligrosa. Esa tarde, Eduardo buscó a Clara en la cocina. Ella estaba preparando un guiso de lentejas, el olor a chorizo impregnando el aire, como en cualquier hogar castellano. La encontró seria, con el delantal manchado y la mirada baja. Clara, empezó él. Ayer en Segovia. No puedo seguir viviendo con dudas. Necesito saber la verdad. Ayer. Clara suspiró, dejando la cuchara de madera sobre la mesa. La madre de Irene fue alguien importante para usted hace años. Una relación corta, casi olvidada para usted, pero que cambió nuestras vidas. Ella ya no está. Y desde entonces, Irene ha crecido creyendo que su padre era un fantasma, hasta que te reconoció. Las palabras fueron cuchillos dulces y amargos al mismo tiempo. Eduardo se sintió pequeño, impotente, recordando los vacíos de su pasado y las decisiones que había tomado con tanta ligereza. Por primera vez en mucho tiempo, se arrodilló ante alguien. Clara, ayúdame a enmendar lo que he hecho mal. No quiero repetir errores. Si Irene me acepta, quiero ser su padre de verdad, no un apellido, no un banco, un padre. Clara lo miró sorprendida, con lágrimas en los ojos, incapaz de pronunciar palabra. Los días siguientes se llenaron de gestos pequeños pero significativos. Eduardo acompañaba a Irene a la escuela en un coche discreto, esperándola a la salida con un cucurucho de churros que compartían camino a casa. La niña lo presentaba orgullosa como «mi papá». Y aunque los maestros miraban con curiosidad, Eduardo se sentía más completo en esos instantes que en todas las juntas de accionistas de su vida. Un domingo pasearon por la Gran Vía iluminada con luces de Navidad. Irene lo tomó de la mano y señaló un escaparate de juguetes. ¿Me lees este cuento antes de dormir, papá? Eduardo asintió con una sonrisa que le brotó del alma. Esa simple petición valía más que todos los contratos que alguna vez había firmado. Pero en lo profundo de su corazón sabía que aún no bastaba. No se trataba solo de promesas, sino de demostrar con hechos que estaba dispuesto a construir una nueva vida. Esa convicción lo llevó a planear un gesto mayor: asegurar legalmente el vínculo con Irene, aunque eso implicara enfrentarse a juicios, papeles y miradas desconfiadas. Esa noche, mientras Irene dormía con el oso de peluche en brazos, Eduardo la observó en silencio. No podía apartar la idea de que el tiempo perdido no volvería jamás, pero también entendía que tenía en sus manos la oportunidad de reparar, de redimirse. Eduardo contempla a Irene dormir, sabiendo que el verdadero desafío aún está por venir. Demostrar que puede ser padre no solo de palabra, sino para toda la vida.
La noticia de la verdad corrió rápido por los círculos sociales de Madrid, pero por primera vez en su vida, a Eduardo no le importó lo que dijeran los periódicos ni los rumores de los cafés en la Castellana. Lo único que le preocupaba era consolidar lo que había empezado. Ser un padre para Irene y recuperar la dignidad que había perdido con años de frivolidad y engaños. El proceso legal no fue fácil. Hubo trámites, abogados y reuniones incómodas en oficinas de juzgados donde todo parecía frío e impersonal. Eduardo, sin embargo, acudía puntual, vestido con sencillez, sin el séquito habitual de secretarios ni asesores. Clara lo acompañaba, siempre en silencio, observando cómo el hombre que antes había manejado fortunas ahora se mostraba vulnerable, pero decidido. En cada firma de documento, en cada declaración, Eduardo sentía que se arrancaba un pedazo de orgullo, y en su lugar nacía algo más fuerte: la humildad de un padre que lucha por su hija. Mientras tanto, Irene vivía cada día con la ilusión intacta. En las noches frías de diciembre, Eduardo la llevaba de la mano por el mercadillo navideño de la Plaza Mayor de Madrid. Compraban buñuelos, miraban los belenes iluminados y compartían chocolate caliente. Para la niña, aquello no era un lujo, era simplemente tener a alguien que la escuchara, que la levantara en brazos cuando se cansaba, que le dijera, «Vamos a casa», con ternura. La transformación de Eduardo no pasó desapercibida. Los empleados de la mansión, que antes lo veían como un patrón distante, empezaron a notar su cercanía. Saludaba por su nombre a cada uno, agradecía con un apretón de manos, e incluso compartía con ellos cenas sencillas en la cocina, entre risas y recuerdos. Clara, en silencio, lo miraba con una mezcla de incredulidad y gratitud. Aquel hombre arrogante parecía haberse quedado atrás. Llegó el día de Nochebuena. Eduardo decidió viajar con Clara e Irene a Segovia, donde la ciudad brillaba con luces y el aire olía a leña encendida. La familia entera se reunió bajo el imponente acueducto romano, donde un coro de niños entonaba villancicos. La escena era casi mágica. Las piedras milenarias iluminadas, la multitud reunida. Y en medio de todo, Eduardo, con Irene sobre los hombros, cantando torpemente pero con el corazón abierto. En ese instante, comprendió lo que jamás había entendido en sus años de abundancia: que la riqueza verdadera no se mide en mansiones ni en contratos, sino en los pequeños gestos compartidos con quienes uno ama. Irene bajó de sus hombros, lo abrazó fuerte y susurró al oído: «Gracias, papá, por no dejarme sola». Clara, con lágrimas en los ojos, se acercó y colocó una mano sobre el brazo de Eduardo. Él la miró con un gesto sereno, consciente de que esa mujer había sido el puente hacia la redención. No necesitó palabras. En la mirada de ambos estaba la promesa de un futuro distinto. Las campanas de la catedral repicaron anunciando la medianoche, y mientras la multitud celebraba la llegada de la Navidad, Eduardo supo que había cerrado un círculo. Había caído, había fingido, había engañado. Pero también había encontrado la oportunidad de reparar, de reconstruir, de amar. En medio del bullicio festivo, Eduardo se arrodilló frente a Irene. La abrazó con fuerza y dijo en voz clara: «A partir de hoy, no volverás a sentirte sola. Esta es tu familia, y este es tu hogar». El acueducto se alzó imponente sobre ellos, como testigo eterno de una promesa renovada. Y mientras la nieve empezaba a caer suavemente, Eduardo comprendió que su segunda oportunidad ya no era un deseo, sino una realidad que estaba dispuesto a cuidar con toda su vida. Cuando la nieve empezó a cubrir las calles de Segovia y las luces navideñas iluminaban los balcones, Eduardo entendió que su vida ya no volvería a ser la misma. Aquel hombre que alguna vez creyó que todo se resolvía con dinero o poder había descubierto, a través de un engaño, el rostro verdadero de quienes lo rodeaban, pero lo que jamás imaginó fue que en medio de la soledad
encontraría la risa de Irene y la serenidad de Clara. Dos presencias que le devolvieron un sentido que había perdido hacía tiempo. Si esta historia ha tocado tu corazón, deja un 1 en los comentarios. Si piensas que podemos mejorar o añadir algo, pulsa 0 y cuéntanos tu opinión. La lección que deja esta historia es clara. La riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en los lazos que construimos día a día. El amor sincero puede reparar errores pasados. La bondad sin condiciones transforma destinos. Y todos merecemos un lugar donde sentirnos en casa. Igual que una lámpara encendida en la ventana durante la noche más oscura, un gesto sencillo puede guiarnos en los momentos más inciertos de la vida. Eduardo lo aprendió tarde. Pero lo aprendió. Que la ternura de una niña y la paciencia de una mujer valen más que todas las fortunas heredadas. Hoy, al recordar a Eduardo, Clara e Irene, no pensemos solo en personajes de un cuento, sino en espejos de nuestra propia vida. Todos, en algún momento, hemos necesitado pedir perdón, empezar de nuevo, ofrecer un abrazo o aceptar una segunda oportunidad. Y quizá ahora sea un buen momento para preguntarnos, ¿qué herencia quiero dejar? ¿Dinero y prestigio? ¿O memorias de amor y unión? Si esta historia te inspiró, compártela con alguien cercano, porque quizá esa persona también necesite recordar que la verdadera riqueza está en amar y ser amado. Y cada vez que escuches las campanas de una iglesia o veas a un niño sonreír en la plaza, piensa en Eduardo e Irene. Porque ellos nos recuerdan que siempre hay una ocasión para empezar de nuevo.